Si vienen hoy por primera vez, les cuento que esta es la tercera o cuarta predicación del capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y todo este capítulo es escatológico, tiene que ver con la profecía de los últimos tiempos. Deducirán que tratándose de profecía, sería imposible retomar todo lo que hasta aquí ya estudiamos. Pero voy a esforzarme para que lo que resta lo puedan entender aún los que por primera vez vienen. Les sugiero, deberían ver los estudios anteriores para que puedan retomarlo de mejor forma y entenderlo de mejor manera. Capítulo 24, vamos al versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, lean en voz alta lo que sigue. Aquí les pregunto, ¿entendieron? No, ¿verdad? Bueno, es mi privilegio explicarles para que entiendan, pero antes oremos. Señor, te ruego que me des gracia y que pongas en mis palabras, mientras las oyen, tus palabras, de modo que ellos y yo podamos crecer en lo que tu palabra nos enseña. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. En el mapa profético que les presenté, les dije que debían tomar en cuenta al menos 3 eventos: el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, y entre estos 2 extremos, la tribulación y la gran tribulación. Bueno, son 4 entonces. Por si no lo lograron asimilar en ese entonces, en los capítulos anteriores, lo repito. Hagan cuenta y caso que es el púlpito. Entonces hay 2 extremos: el arrebatamiento y 7 años después, la segunda venida de Cristo. Entre estos 2 eventos hay 7 años. Estos 2 eventos marcan un periodo al cual el profeta Daniel nombra la última semana. Pero en realidad corresponden a 7 años. También deben saber que esos 7 años en profecía se dividen en 2, 3,5 y 3,5. Los primeros 3 años y medio se conocen como la tribulación y los segundos 3 años y medio se conocen como la gran tribulación. ¿Qué hace la diferencia para que se le coloque el superlativo de gran tribulación? Bueno, se los explico en unos segundos. Antes, debo recordarles. El arrebatamiento de la iglesia es el evento que estamos esperando. No ha sucedido y absolutamente nadie puede saber cuándo sucederá. Lo único que sabemos es las señales antes de que suceda. Y les expliqué ya las que ya se cumplieron y les expliqué 1 o 2 que no se han cumplido. Uno de estos días se cumplirán y entonces sucederá el arrebatamiento de la iglesia, donde aquellos que hemos creído en Cristo seremos arrebatados juntamente con Él. Ese será el momento en donde empiece la tribulación, 3 años y medio más. Y luego habrá otros 3 años y medio más que se llamarán la gran tribulación. En medio, ¿qué provoca el superlativo? La coronación de lo que Daniel llama abominación desoladora. Esta profecía fue dada, por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice: el que lea entienda.
en español nuestro es vayan y busquen en la profecía. ¿Quieren entender? Léanlo, averígüenlo, descúbranlo. Pues bien, es mi privilegio animarles, facilitarles, pero son ustedes quienes deben corroborarlo. Yo me adelanto en compartirles. En el libro de Daniel está la profecía de la abominación desoladora. Esto los estudiosos le llaman una profecía de múltiple cumplimiento. ¿Por qué? Porque se ha cumplido 2 veces, cuando menos, y falta una tercera vez, que es la definitiva. Dicho en otras palabras, las primeras veces se cumplió en parte, y sí fue una abominación desoladora, pero no era la de los últimos tiempos. La de los últimos tiempos falta por cumplirse. ¿A qué refiere la abominación desoladora? Refiere a un líder fuerte, poderoso, carismático, que va a desolar la ciudad santa. Insisto, un líder poderoso, carismático, que va a desolar a Jerusalén, que va a destruirla, que va a quemarla. Dije antes que ha sucedido 2 o 3 veces en la historia. Voy a referirme a la peor y a la más cercana de la definitiva. Voy a referirme a Antíoco Epífanes IV. Este entró a la ciudad santa, la conquistó, la quemó, no sin antes, escuche la blasfemia, por eso la abominación. Lo de desolar se refiere a la conquista. Bueno, entró al lugar santísimo, al templo, y allí el simple hecho de entrar al lugar santísimo ya era una abominación. Pero no le bastó, sino que simuló, evocó el sacrificio. Él decidió convertirse en sumo sacerdote. Él se proclamó en Dios de los judíos y con el derecho sin casta sacerdotal para oficiar el sacrificio. Entró al lugar santísimo, se sentó allí y sacrificó una cerda. Esto no solo era sucio, sino también era blasfemia. ¿Por qué? Porque para los judíos nadie podía entrar al lugar santísimo sino únicamente alguien con casta sacerdotal, purificado, santificado y consagrado para eso desde niño. 2. Los cerdos son animales sucios, inmundos. No solo médicamente o clínicamente, sino religiosamente, sobre todo para el pueblo judío. Así que cuando Antíoco hizo eso, se estaba más bien burlando de las tradiciones judías y del Dios de los judíos, diciendo: yo soy su Dios desde ahora. Y desde entonces, y de allí en adelante, no existió más sacrificio. Hubo en el correr de los años uno que otro templo erigido, uno que otro sacrificio bien hecho, como los que estamos leyendo en el libro de Esdras, sin decir qué fue primero y qué fue después, porque no tengo tiempo para toda esa historia. Pero basta por hoy decir que durante un poco más de 2000 años,
no existió sacrificio. Me dirán, pero ¿y qué del templo de Herodes? ¿Qué del templo en la época del Señor? Bueno, ya les dije que hubo algunos templos que se levantaron sin la gloria del primero. Hubo otros dos que tipifican la abominación desoladora, que es demasiado extensa la historia como para traerla en este punto. Mateo no es para ello, por eso nuestro Señor dice: el que lea entienda. Lo que necesito en Mateo que todos entendamos es que la abominación desoladora representa en línea directa al anticristo. Así como cuando les mostré el mapa profético, la línea roja era el linaje hacia el Mesías príncipe, ahora les puedo decir, la abominación desoladora es el linaje directo al anticristo. Significa que en los últimos tiempos, en la última semana, aparecerá un líder carismático, poderoso, que repetirá lo que Antíoco Epífanes IV hizo. Ahora, hay detalles por cumplirse. ¿Como cuáles? Sigue sin existir el templo. Eso significa que esta es otra señal que no puede cumplirse aún. Ustedes dirán, bueno, entonces tengo tiempo, porque la construcción de un edificio como un templo pues va a llevarse muchos años en todo lo que lo aprueban, etcétera, etcétera. No, ya habrán escuchado, y si no, ahora deben saber que ya están los planos, ya está el dinero, ya está la nueva casta sacerdotal. Los judíos tienen absolutamente todo listo, solo falta decidir cuándo le van a declarar la guerra a la comunidad árabe. ¿Por qué? Porque ellos son dueños de esa porción de tierra en donde estuvo el templo de Salomón. Allí hay una mezquita, allí se adora y ahí es la sede de la religión musulmana. Para que ellos cedan eso, se necesita otra tercera guerra u otra gran guerra mundial, cualquiera número sea. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Qué es lo que va a pasar? Es la profecía que todavía no conocemos detalles. Lo que sí sabemos es que cuando eso suceda y judíos se enfrenten otra vez a los árabes, digo otra vez porque ya saben que se han enfrentado desde Jacob y Esaú. Cuando eso suceda y parezca que es una vez más la destrucción del mundo, porque nadie va a poder poner paz entre ellos, en ese momento es donde aparece el líder carismático que dice: yo puedo conseguir la paz entre estos dos pueblos. ¿Qué es lo que les va a proponer? ¿Cómo los va a reconciliar? No sabemos. Pero que lo va a conseguir, lo va a conseguir. Él va a tener el poder político, el poder económico, el poder militar y el poder religioso. Todo aquel gobernante en el mundo que ha conseguido esos 4 poderes se convierte en un semidios. Los que no han podido alguno de esos poderes son los que sus dictaduras se quiebran. Si no digo todas en la historia. El anticristo lo va a conseguir. Allí es donde surge Babilonia, la madre de todas las grandes prostitutas. Apocalipsis le llama la gran ramera, haciendo eco a que habrá una religión falsa
la cual será conquistada por el anticristo con la plataforma del falso profeta. Un líder religioso en el mundo que le entregará esa falsa religión. Entonces el anticristo tendrá poder político, poder militar, poder económico y el poder religioso. En ese punto se declara Dios. Entra al templo de los judíos a la mitad de esa semana y comete el mismo sacrilegio que Antíoco Epífanes IV. En forma abominable entra al lugar santísimo y dice que él es el Mesías príncipe esperado. Si los judíos no creyeron en Jesús como el Mesías príncipe, menos van a creer en este. Y es ahí en donde el pueblo judío le declara la guerra al anticristo. Y empieza la gran tribulación. Otros 3 años y medio de terribles pestes, calamidades y tristezas. ¿Dónde está la iglesia de Cristo en todo ese tiempo? En las bodas del Cordero. Nosotros estamos de fiesta. Los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, no se preocupen, no tienen nada que temer de esto. Aquellos que vienen aquí por cualquier otra razón, ustedes sí angústiense. Porque según la Biblia, ustedes no irán en el arrebatamiento. Eso es un privilegio para aquellos que hayamos abierto nuestro corazón con fe a la gracia de Cristo. A eso se refiere el verso 15. El que lea, entienda. Pregunto, ¿me he dado a entender? Bien, ahora avancemos al versículo 29. 24, 29. No, perdón. ¿Listos? E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor. Esta ya es la segunda venida de Cristo. Les pregunto, ¿están discerniendo ahora con facilidad los distintos eventos? ¿Sí, amén o no amén? Bien. Versículo 30. Entonces, solo hasta entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con poder y gran gloria. Verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Paremos aquí. Cuando la higuera haya empezado a brotar hojas, es porque esto que está profetizado está cerca. La pregunta es, ¿quién es la higuera? ¿Qué representa esta higuera? En la Biblia, si no todas, la mayor parte de las veces que aparece la higuera es una representación de la nación israelita. Así es que si tomamos eso al pie de la letra, que todo dice que es así, debo leer: de Israel aprendan la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Bien, la pregunta es, ¿cuándo es que Israel ha empezado a brotar sus hojas? Oigan esta profecía, porque usted y yo hemos tenido la oportunidad de vivir en una época en que la profecía se ha cumplido. Israel desapareció de la faz del planeta Tierra durante casi 2000 años. No existió para nada.
Habían judíos, pero no había nación israelita. ¿Por qué? Por la última desolación, por la última conquista. La nación como tal desapareció. Durante más de 2000 años no hay sacrificio, durante más de 2000 años no hay casta sacerdotal, durante más de 2000 años no hay rey en Israel, durante más de 2000 años no ha existido nada. Hasta 1948, por eso digo nuestra época. En la época o en el tiempo de la Segunda Gran Guerra, 1948, las Naciones Unidas una vez más, no, por primera vez en la historia de las Naciones Unidas, se decretó que Israel era un país. Entonces, la higuera empezó a dar frutos. Estoy diciéndoles que Israel parece ser uno de los países más antiguos en la historia, pero si somos rígidos con la historia, Israel tiene 70 años apenas, aproximadamente. Los otros 2000 no cuentan. Pero desde 1948 en adelante, las cosas han cambiado porque ya es nación, ha empezado a dar fruto. Y en cuestión de 70 años, poco más, poco menos, se convierte en la potencia militar, una de las más temidas en el mundo. Su tecnología indescifrable, sus misiles nucleares temidos, sus famosos escudos Hércules, son un enigma para la tecnología bélica en el mundo. Aparecen países o líderes como el ya fallecido, creo, de Irán, el de Afganistán igual, que en la palestra mundial, en las Naciones Unidas, abiertamente le prometen que antes de que ellos dejen de existir, Israel dejará de existir. Y todos ellos tienen armamento lo suficientemente bélico como para destruir el mundo. Pero de todos ellos, Israel se burla. Y a todos ellos los desafía. Como diciendo, empiecen, estamos listos. Quien quiera, tire el primer misil. No puede menos que uno preguntarse, ¿qué tendrán estos? ¿De dónde sacaron todo ese poderío en 70 años? Supongo que también saben que el que inventó la bomba atómica era judío. Imagino que también saben que varias de las mejores marcas de armas destructivas en el mundo son judías. Y también deben saber que algunos de los hombres más ricos en el mundo también son judíos. La pregunta a responder entonces es, ¿ya ha dado frutos? De sobra. Solo falta el asunto del templo. Y falta que se levante un líder carismático. Hasta hace algunos años, yo tengo un libro, no se los recomiendo porque ya se equivocó el escritor. Él fue uno de los miembros de Hamas o algo así, uno de los grupos terroristas más temidos en Medio Oriente. Uno de esos líderes se convirtió al Evangelio, se convirtió a Cristo y es perseguido por todo el mundo por su testimonio.
y cuenta cantidad de detalles. Entre esos detalles escribió: cuidado con el oso del norte. Y él lo pinta como un grande candidato hacia el anticristo. Es que hay una profecía en la Biblia donde dice que el anticristo vendrá y peleará contra Jerusalén desde el norte. Entonces algunos escatólogos tiran algunos trazos. Unos dicen que puede deberse a Rusia por la profecía de Gog y Magog. Todo esto no es Mateo. Por eso yo estoy corriendo. Gog y Magog aparece en la Biblia, no en Mateo. Y todos sabemos que Gog y Magog está en Rusia y que está al norte, con la perspectiva propicia del mapamundi. Y decía ese escritor que Putin se perfilaba como un gran candidato hacia el anticristo. No se le conoce mujer. La Biblia dice que el anticristo no va a amar a una mujer. Si ustedes revisan, hay muchos de los grandes dictadores en la historia no tuvieron mujer. Se les conocía o muchas o dos o tres, pero no las amaban, solo las utilizaron. ¿Por qué? Porque no han tenido corazón humano, sino han sido poseídos por engendros del infierno. Además de eso, su carisma, su poder militar, etcétera. Ya sabemos a este punto que difícilmente es Putin. Pero hace algunos años calificaba. Y si alguno de ustedes hasta este punto piensa, de veras, la Biblia dice sobre eso, sí, dice que el anticristo no amará a las mujeres. No estén pensando en Alejandro Magno y a punto de decir, entonces va a amar a los hombres, pastor. Qué alcanzativos son. Solo dice que su corazón no será para amar a una mujer. Y si ustedes en este punto se preguntan, ¿y por qué eso es tan importante? Por Dios, y la historia de este planeta, fuera de la historia del Rey de los Reyes, o sea, nuestro Señor, todo es acerca del amor entre un hombre y una mujer. Pero el anticristo no la tendrá. Que será una de las características. Bueno, ¿qué más dice esta profecía? Sigamos leyendo. Versículo 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, así será también la venida del Hijo del Hombre. Les pregunto, ¿creen que eso se está cumpliendo hoy día? Como nunca, la depravación sexual, la destrucción de la familia, de los principios de la familia, están más resquebrajados que nunca. Algunos de ustedes que son acuciosos, supongo que me dirán, pastor, ¿no le parece que es un poco extremista decir que es como nunca? Porque en realidad siempre hubo homosexualismo, siempre hubo sodomía, siempre hubo bestialismo. Tienen toda la razón. De hecho, la sodomía, que es muy parecido o es lo mismo que el bestialismo, sexo con animales, viene desde Sodoma y Gomorra. Es muy antigua. El homosexualismo igual, viene desde entonces. La depravación está mucho tiempo atrás, la destrucción de los valores familiares. El punto no es cuándo se originó, el punto es el abismo al cual ha llegado como nunca antes. La depravación, el extremo, el desorden ha llegado a puntos en donde no se puede hablar, en donde
uno no puede menos que preguntar, ¿de qué planeta salieron estos? ¿Cómo pueden llegar tan bajo? ¿Cómo pueden suceder cosas tan horrendas? ¿Cómo puede a esta altura del 2023 existir la esclavitud sexual? ¿Cómo pueden estar comerciando niñas y robarlas en otros países para venderlas? Y después de usarlas, quitar sus partes de sus órganos vitales y venderlos. Son monstruos, son engendros del infierno. Y la profecía dice que eso es lo que estaba pasando en Sodoma y Gomorra, y que fue entonces cuando el Señor puso fin, y que eso es lo que estaba pasando en los días de Noé, y eso es lo que está pasando ya, ahora. ¿Saben qué? Yo creo que nosotros vivimos en un país un tanto privilegiado en estar en este sector de América, porque a pesar de cualesquiera desventajas que suframos, nosotros no sabemos nada sobre esclavitud. Nosotros nos quejamos de todo y por todo. Nos hagan caso o no, nosotros nos quejamos. Wow, imaginan aquellos países que no pueden quejarse absolutamente de nada, que llevan a sus hijos y los desollan. Qué terrible. Cuando veo esas historias, entonces pienso, Señor, de vez en cuando digo que si puedes tardarte un poquito porque me gustaría hacer esto y lo otro antes de que vengas. Pero al ver esto, Señor, por favor, ven pronto. Porque hay muchos que están sufriendo terriblemente. Y por eso siento la necesidad de animarles a volvernos una iglesia misionera y con un corazón de predicar a otros el Evangelio. Les dije hace unos minutos de que el ministerio de Patmos de estos chicos no es para pastores, no es para graduar pastores, pero ojalá todos lo fueran. Y ahora lo repito. Mi frase fue, porque ¿a quién le sirve que este mundo siga haciendo lo que haga si hay tanta gente yéndose al infierno? Y si nosotros fuéramos una iglesia misionera, podríamos arrebatar no pocos de las llamas del infierno, predicarles el Evangelio, y así como nosotros tenemos el gozo de la salvación de nuestra alma, podríamos compartirla. Pero parece que ese no es tema que a algunos de ustedes les importe. A algunos de ustedes les importa solo el materialismo, hacer dinero, negocios. Vienen a la iglesia por no sé por qué. A otros, los más jóvenes, les interesa a lo mejor una chica, un chico, y por eso hacen relaciones y noviazgos que no les llevan por ningún rumbo. Están de novios de un chico o una chica que no ama al Señor, ni le importa el corazón misionero, ni le importa nada de lo que oyó hoy, y se lo va a decir casi en claro español cuando termine esto. Pero a usted no le importa, porque no tiene ese corazón para Dios. Quiera su gracia cambiar el espíritu de nuestra iglesia. Oremos.